Esto no te lo quería contar nunca, Miguel. ¿Pero qué me tienes que contar, Antonio? Para, por favor. Tú sabes quién era don Mauro. ¿Pero cómo no lo voy a saber, don Mauro? Pues el cacique del No, pueblo. tú no de toda la sabes vida. nada, Miguel. ¿Que no sé nada de qué, por favor? Aquí es. Hace 3 años, la última vez que estuve en el pueblo, don Mauro me llamó, Miguel. Yo fui con Tony pensando que quería hablar de las tierras de madre y de la casa. Y allí estaba el cabrón, sentado delante de la chimenea, Miguel. Y nos empezó a hablar de esto y de lo otro y de lo de más allá. Y por fin salió el tema de la guerra. Nos contó cómo había entrado en el pueblo en el 39 con los nacionales. Antonio, eso es la historia de siempre, de la guerra y de que... Espera, Miguel, espera, Miguel, espera, que esto no se me va a quitar de la cabeza en la vida. Cuando entramos en Sagrillas, solo tenemos una idea en la cabeza. Vengar a mi hermano, al párroco y a tanta gente de orden que habían matado a los rojos. Gente de orden. Muchos de los rojos ya habían huido. A los que encontramos los fusilamos ahí mismo. De eso no me arrepiento. Claro que no, faltaría más. Entonces di una orden de la que sí me arrepiento. Mandé fusilar a uno que no le había hecho mal a nadie en su vida. Estábamos en la plaza. En la plaza. Yo mandé matar a tu padre. Lo mataron aquí. En este muro como un perro. En la guerra mataban por cosas horribles, joder. Hasta por celos. Vale. Miguel. Qué bueno que hayas vuelto, Miguel.